Señor, te damos por este momento, Padre, por permitirnos hoy tener la oportunidad de compartir una palabra, un momento de bendición juntamente a mis hermanos. Papá, te pido que puedas bendecirlos, que no solamente me enseñes a mí, sino que puedas enseñar a través de esta palabra a aquellos que reciban esta palabra. Padre, te pido por aquellos que están en sus hogares, que puedan tener, Señor, este momento como un momento importante, no por lo que voy a hablar, sino porque vos querés hablarles. Todo lo que hacemos está guiado por vos, todo lo que hacemos, Señor, no te vamos a encomendar en este momento porque vos lo preparaste. Todo lo que pasa en nuestra vida lo preparas vos, todo lo que somos es por vos. Bendecinos, Señor, bendecinos, no solamente a los hermanos que me conocen o los que están conectados, que son jóvenes o hermanos de la iglesia, Señor, sino que también de otras congregaciones. Sabemos, Padre, que es un solo cuerpo, no iglesias separadas, y que puedan recibir también, Señor, esta palabra aquellos que no conocemos. Y no oro también por mis hermanos que están dentro del camino, sino por aquellos también, Señor, que son olvidados, aquellos que están dejados de lado, que han abandonado muchas veces este camino. Padre, te pido por ellos que puedas bendecirlos de igual manera. Te agradecemos, gracias por lo que haces. Amén y amén. Bueno, gente, bendiciones a todos. ¿Sí? Saludamos a Jorge. Ahí está, así no me aparece el loguito. Estaba pensando una palabra para poder compartir. Y si bien estas palabras que hacemos, las hacemos los días sábados juntamente con los jóvenes, esta es una palabra que compartí con los jóvenes el sábado pasado, pero no quería que quede solamente en nosotros, en el grupo de jóvenes, y simplemente quería compartirlo, ya que debido tenemos un Facebook que dice CIA Joven, y sé que mucha gente está conectada a ese Facebook, a esa página de Facebook, y quería compartirlo esta palabra, que si la reciben me va a ser de bendición. Lo titulé, no soy de ponerle títulos, pero sí me sirve como una referencia a lo que quiero llevarlos a que puedan entender. Lo titulé Volviendo al corazón del Padre. Muchas veces escuchamos esta frase y muchas veces creemos entender verdaderamente lo que significa volver al corazón del Padre. O tal vez es una palabra que pasa de largo y creemos entenderla, pero no profundizamos en ella. ¿Sí? Todos en nuestra vida hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, hemos tenido la oportunidad de conocer lo que hizo Jesús. Hemos escuchado del Espíritu Santo. Hemos experimentado cosas y otras cosas no. Y damos gloria a Dios por eso y estamos agradecidos. Ahí le bajo. Decime, Dylan, por favor. Ahí está. Decime si se escucha bien. Espero todo ok. Muchas veces, y decía, estamos agradecidos por lo que hemos escuchado, lo que hemos conocido de Dios, y vivimos un tiempo hermoso en el tiempo que podemos conocer. Venimos al camino gracias a que Dios usó a alguien para poder llevarnos la palabra o las buenas noticias de salvación. Tuvimos dentro del caminar, tuvimos momentos buenos, tuvimos momentos donde nos hemos caído, nos hemos levantado. Hemos tropezado, nos hemos levantado. Vimos gente caer,
y levantarse y volver a caer, y así sucesivamente. Vimos llegar gente nueva y permanecer, y vimos llegar gente al camino y dejarlo, y nunca más volver a verlo dentro de una iglesia como Dios quiere que sea, o pertenecer a una iglesia, mejor dicho, ¿sí? Y yo quiero compartirles una palabra que, como dije, si la recibe va a ser de bendición. Y primero quiero compartirles a aquellos que quieren anotar o quieren tomar apuntes de lo que voy a hablar, ¿sí? Sobre palabras básicas dentro de la Biblia que encontramos y estamos acostumbrados a nombrarlas y a decirlas, pero no entendemos o hemos conocido de alguna forma el significado verdadero que tienen esas palabras. Y que nos van a servir para poder entender mejor las Escrituras, ¿sí? Y me gusta estudiar el idioma hebreo en el cual fue escrita la palabra, porque tiene mucha más profundidad la palabra que como nosotros la conocemos, que viene de una traducción del latín, ¿sí? Conocemos, tiene una mayor profundidad y cuando la leemos con esa profundidad es mejor la enseñanza, es mucho más rica y se puede entender mejor e interpretar mejor la palabra. La primera, y ya seguramente me escuchó decirla, es la palabra fe, que para nosotros, y si bien tenemos la definición dentro de la Biblia, la respuesta más rápida a la palabra fe, seguramente que usted me la va a dar, como yo se la puedo dar ahora. La fe es creer y confiar, ¿sí? Más allá de lo que está escrito en la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es creer y confiar. Pero en hebreo la palabra fe es emuná, y significa creer y confiar, pero también significa permanecer firme en algo. Y ahí quiero que, cada vez que usted, y siempre lo digo, cada vez que usted lee creer o confío o confiar, o cuando la Biblia dice eso, está diciendo emuná, que también significa permanecer firme. Y después lo vamos a leer en contexto para que usted lo entienda y se va a dar cuenta que queda mucho mejor y es mucho más rico la enseñanza. Entonces fe en hebreo es emuná, que significa creer, confiar y permanecer firme. Digo permanecer firme por último, pero en realidad va por primero, ¿sí? Justo. ¿Qué es ser justo? Lo primero que viene a mi mente es hacer lo correcto. Él es justo, sí. Él es alguien que hace las cosas bien, es alguien que es correcto en lo que hace, o como dije yo, hacer lo correcto. En hebreo la palabra justo es sedek, que significa obedecer instrucciones divinas. O sea que la palabra justo es obedecer esas instrucciones divinas, ¿sí? Ser santo, que lo primero que viene, podemos decir, ser santo es alguien que no tiene pecado, alguien que no comete ningún pecado. Y la palabra, como se lo compartí a los jóvenes, es kadosh, en hebreo es kadosh, y que significa ser apartado o apartarse para Dios en este caso, ¿sí? La cuarta es pecado, y decimos, ¿qué es pecado? Y lo primero, algo que no agrada a Dios, ¿sí? Es hacer algo, cometer algo que a Dios no le gusta. Y la palabra en hebreo es hatá, y significa transgredir las instrucciones, ¿sí? Así como justo es obedecer leyes divinas, obedecer instrucciones divinas, hatá, pecado, es transgredir las instrucciones. El 5, voy a dar 7 palabras. El 5, gentil. ¿Qué significa gentil? Muchas veces decimos, bueno, los gentiles son la gente que no es judía, y no es así el significado. La palabra en hebreo es goyim, que significa alguien que está fuera del pacto. Y he escuchado muchas veces, y no es para debatir, cada uno va a entender las cosas
como el Espíritu le esté revelando. Muchas veces decimos, somos gentiles injertados, yo soy gentil. Cuando hace referencia a eso significa que sos alguien que está fuera del pacto, pero está con Jesús y no queda. No es algo lógico, ¿sí? Este es el nuevo pacto de mi sangre. A través de Jesús, volvimos otra vez al pacto. O sea que ya dejamos de ser gentil a alguien que estaba fuera del pacto. El sexto, anteúltimo, es hebreo. Hebreo no habla de la lengua hebrea, sino del hebreo. Y no es alguien que nació o que vivió o que vive en Israel. Hebreo significa alguien que cruzó, alguien que cruzó y está en contexto en la Biblia, y lo vamos a ver, no se preocupe. Y por último, lo que conocemos como ley o mandamientos. En hebreo la palabra es mitzvah y son instrucciones, ¿sí? Quería que usted después cuando lo vea, y si lo anotó, buenísimo, pero quería hablarle y teniendo estas palabras, y las vamos a ir tocando. La tengo a Isabel acá abajo conmigo. Es muy importante entender el significado de estas palabras para no equivocar ni descontextualizar lo que leemos, y así poder aprender la palabra y comprender la enseñanza como corresponde. Y hoy quiero compartirles esta palabra que preparé el sábado pasado, como decía. Y como dije hace un ratito, es un tiempo donde pudimos y tuvimos la oportunidad de conocer a Dios a través de alguien. Hemos escuchado de Jesús y hemos recibido la buena noticia de salvación. Y hemos escuchado del Espíritu Santo. Algunos han probado y han visto. Saluda, Maga. Bendiciones para todos. Ahí tu family. Hemos probado y experimentado algunas cosas del Espíritu Santo. Pero, y le comparto algo personalmente, ¿no? algo mío. He conocido a Dios, he escuchado de Dios, he conocido sus atributos, he conocido a Jesús, me lo han presentado, más allá de que nací dentro de la iglesia, y he escuchado al Espíritu Santo. Pero mi vida en el caminar cristiano no iba de acuerdo conforme a lo que a mí me decían que era. He recibido el mensaje de salvación y lo acepté, y creo que por medio de Jesús podemos ser salvos, somos salvos. Y muchas veces mi vida ha caminado en un error y le erraba siempre al blanco, y por eso dije en un principio, me he caído, me he levantado, me he vuelto a caer, y me he levantado de vuelta. Y creo no ser el único, creo que, y lo veo constantemente, hoy me toca muchas veces ministrar a otras personas, muchas veces compartirle palabras y estar a cargo de gente. Y veo este tema, este déficit dentro del creyente, dentro del cristiano, de que por más que conoció de Dios, conoció de Jesús y conocer del Espíritu Santo, la vida de la persona no cambia. Y personalmente me pasó refugiarme en el sacrificio de Jesús y de la sangre del Cordero que me limpia de pecado. Y en verdad, sí, amor. Y en verdad hay algo de razón en eso. Pero el déficit del cristiano viene de querer esconderse dentro de ese sacrificio de Jesús, de ese precio que pagó. Y así tomar una actitud de aceptar que sí somos pecadores, y esto va a seguir hasta el último día de nuestra vida, que algún día me toque un ángel y deje de ser pecador, hasta que un día deje de ser inmaduro o me pase algo y deje de pecar. Pero mientras tanto sigo viviendo de la misma forma, pecando, yendo a la cruz y pidiendo perdón y volviendo a pecar, y no entendemos esto, que sí conocimos a Dios, conocimos lo que hizo Jesús, pero no conocemos lo que es el Espíritu Santo.
Y le decía a los chicos el otro día, este es un tiempo del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y por qué se lo voy a decir? Y ahora se lo voy a compartir. Quiero que vayan conmigo, ¿sí? Juan, o San Juan, a mí no me gusta decirlo San Juan 7, San Juan, ya le digo. San Juan 16, San Juan 16, versículos 7 y 8. Se lo voy a leer. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. Jesús está diciendo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que venga Él y les enseñe. Y les enseñe a caminar en justicia, de juicio. Pero dice que los convenza de pecado. Y acá vamos conociendo un poco la esencia del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es enseñarnos a caminar conforme al corazón del Padre. Por eso recién decía el título, volviendo al corazón del Padre. Él nos enseñará a andar conforme al corazón del Padre. Él nos va a convencer de pecado, ¿sí? Él nos va a convencer de que somos transgresores. Escuchen, ¿qué era pecado? Era transgredir las instrucciones. Él nos va a convencer de pecado. Él nos va a convencer de que somos transgresores a las instrucciones que Él dejó, ¿sí? Otra cualidad que acá noté y me acordé recién era el pecado que Dios nos perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas veces dicen, ¿cómo es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Es hablar mal del Espíritu Santo? Y profundizando en la palabra, estaba tratando de entender, y bueno, hace un tiempo, ¿no? Y es clara la palabra, el tema de esto, del pecado que no perdona a Dios, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es tomar el lugar del Espíritu Santo, el lugar que tiene que tener el Espíritu Santo, el de desacreditarlos en su función, en su tarea, y ponernos nosotros en ese lugar. Por consecuencia, al no dejarlos a Él en el lugar que tiene que estar y nosotros tomar nuestras propias decisiones y no dejarlos que nos convenza de pecado, hace que no podamos llegar al arrepentimiento, la cual necesitamos para que Dios nos perdone. Entonces, ¿por qué Dios no te perdona? Es porque no dejaste el Espíritu Santo que te convenza de tu pecado y que puedas llegar al arrepentimiento. Por eso Dios no lo perdona, porque no hay forma de perdonar algo que vos no quieras dejar convencerte y dejar que el Espíritu Santo actúe, ¿sí? Es algo, un ítem que lo anoté acá, ¿sí? Y no estoy hablando de ley o gracias, es otro tema más importante y más lindo de profundizar. Estoy hablando de la tarea que el Padre le encomendó al Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, ¿sí? Durante mucho tiempo estuvimos tan ocupados en presentar a un Dios, un Jesús que perdona pecados, que sí es verdad, pero un Espíritu Santo no estamos acostumbrados a darle a la gente esa opción de decir, che, está bueno que vengas al camino, pero está mejor en que te perfecciones y empieces a caminar en obediencia en Él. Y eso es a través del Espíritu Santo, que decía, nos enseña a caminar como corresponde, decía yo recién. Durante mucho tiempo estuvimos buscando un lugar dentro de la iglesia para servir a Dios. Estuvimos tratando de agradar a Dios con alguna actividad o con algún puesto dentro de la iglesia. Sí, pero no nos enfocamos en primeramente ser buenos hijos. Por mucho tiempo estuvimos tan ocupados en generar pastores, líderes, diáconos, apóstoles, profetas, maestros,
músicos, gente que tenga un lugar dentro de la iglesia para servir a Dios. Y nos olvidamos de que tenemos que formar o tenemos que ser hijos que agraden al corazón de papá. Primero hemos recibido a alguien o hemos ido nosotros a un lugar y decimos, yo quiero hacer algo para Dios porque siento que puedo hacer algo para Dios. Sí, tomá, dale, empezá. Y así seguimos caminando y no nos fijamos en que primeramente teníamos que aprender a caminar como corresponde para así poder entrar en una mejor obediencia y en una mejor posición de hijo. ¿Sí? Este es el déficit del cristiano, el querer tomar un lugar que todavía no está preparado y hacer oído sordo a lo que tiene que ser por base. ¿Sí? Ahora voy a profundizar un poquito más. Juan 14, San Juan, sí, 14, 1 al 26. Dice lo siguiente. Juan 14, del 15 al 26, perdón. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y en el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Más abajo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a vosotros y al mundo no? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Qué importante esto. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Algo muy importante, ¿escucharon? El que me ama, Jesús respondió: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos. O sea, hay una condición para que venga. Y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces hay una condición, es la obediencia para que él pueda venir, que primeramente ame como a nada, que seguramente nos ama, pero hay un cierto techo ahí que nos impide muchas veces entender esto. Amarlo en obediencia, estar en obediencia, hace que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. El Espíritu Santo sin duda está, porque está. Y el Espíritu Santo está, pero muchas veces a nosotros al hacer el oído sordo, estamos no guardando su palabra, la cual a Santa Burgers, déjame terminar y te contesto, ¿sí? Igual de última te agendo, quería darle esta palabra. Entonces es necesario para que el Espíritu Santo more en nosotros guardar su palabra. Seguimos. Espera que me perdí. Acá está. Él le dijo Judas: nosotros al mundo vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ¿quién dice? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Y cuando dice recordará todo lo que os he dicho, no significa, como siempre digo lo mismo, es precioso los salmos,
pero Él hace referencia a todo lo que Él te quiso enseñar. No estoy hablando de ley y Jesús y los apóstoles lucharon contra esto. La ley, que muchas veces Romanos, hay gente, o Gálatas, la gente por ahí malinterpreta la palabra, y la Reina Valera encasilló en la traducción como ley, como todo, y en realidad no es ley, no es mandamiento, sino instrucciones. Y Romanos habla de 7 leyes diferentes, y por ahí el que no la lee en contexto descontextualiza y cree que todo es ley y todo habla de la ley de Dios, y en realidad Romanos habla de 7 leyes y sí habla de la ley de Dios, pero de otras leyes también, ¿sí? Pero no todo encasilla la ley de Dios, ¿sí? Habla de la ley del pecado, habla de la ley de la salvación y demás cosas, que tengo un video, por cierto, de eso. Bien, no estoy hablando del legalismo, como decía recién Jesús y los apóstoles lucharon contra esto, el legalismo que estaba en la Torá a través de nuestros hermanos, los judíos, sino estaba hablando de las instrucciones que Él dejó para su pueblo. Esas instrucciones sin contaminación, esas instrucciones puras, esas instrucciones santas. Princesa. Proseguimos, ya no queda mucho. Yo quiero que vayas conmigo a 1 de Juan. Y quiero que vaya conmigo a 1 de Juan. Es una palabra muy linda cuando entramos en la profundidad de la palabra. Ahí vamos, aguárdeme un segundo. Ahí estamos. Quiero compartirles esto. Ahí le digo 1 de Juan 5:24. No tengo una mesita que me ayude. Así que qué bueno que entendamos lo siguiente. Conocimos, como dije hoy, lo que hizo Jesús y lo que hizo en la cruz. Él llevó consigo todas nuestras rebeliones, nuestra iniquidad, nuestros pecados. A través del sacrificio de Jesús dejamos de ser gentiles, dejamos de estar fuera del pacto. Por eso dijo, este es el nuevo pacto de mi sangre. A través de su sangre entramos en pacto de vuelta. Como dije, gentil significa fuera del pacto. Y 1 de Juan 5:24. Primera de Juan 5:24. Que dice así. Perdón. No era 5 de Juan, lo he anotado mal. Que dice la palabra que por medio de Jesús hemos cruzado de muerte a vida, y lo que hace referencia a lo que dije yo, a ser un hebreo, uno que cruzó. Cuando Jesús dice estas palabras, la palabra que usa, en vez de cruzado, ha cruzado, dice ibri, pronuncia, haciendo referencia a que cruzó de la muerte a la vida. Y qué bueno entender estas palabras, porque por medio de Jesús podemos llegar a tener la oportunidad de ser salvos, ¿no? Y Efesios 2:10, busque conmigo, ¿sí? Efesios 2:10. Efesios 2:10, acá está. Dice así, Efesios 2 se lo recomiendo, la verdad que está buenísimo, porque tiene mucha rica enseñanza. Dice 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos hechura suya, creados con Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras? Sus instrucciones, como dije recién. No estoy hablando de la ley, como dije recién,
el legalismo de la ley, sino la ley. Por medio de Jesús, sí, y quiero que entienda esto, no puede vivir una vida cometiendo pecados o cometiendo transgresiones. Es bueno que usted entienda que por medio de Jesús usted fue muerto al pecado y resucitado para estas buenas obras que están escritas de antemano, ¿sí? Que no podemos vivir conforme a una vida de equivocaciones, errores, salimos adelante, equivocaciones y así, porque no llegamos a una madurez, y el creyente no llega a madurar como Dios quiere. Y ya para ir siguiendo con esto, por mucho tiempo, y es mejor entender de esta forma, es mucho más fácil para el creyente caminar de esta forma, no conforme a como vamos caminando y que venga lo que venga y lo que nos choquemos y bueno, esto es lo que me salió, esto me salió bien, esto me salió mal, sino empezamos a caminar conociendo toda la palabra, vamos conociendo y vamos caminando conforme a Dios quiere, ¿sí? Y la vida del caminar del creyente va tomando otro rumbo, un rumbo mejor, ¿sí? Como dijimos, el Espíritu Santo no te va a hablar de otra cosa, y muchas veces escuchas, no, el Espíritu Santo me hace sentir que va a venir un accidente o voy a tener esto y aquello. Es otro tema. La tarea del Espíritu Santo no está como un sino que dice instruirte y guiarte a toda verdad, convencerte de pecado. Entonces, si el Espíritu Santo no te está enseñando a caminar conforme al corazón del Padre, como digo siempre, es mejor que empieces a afinar tu oído y escuchar verdaderamente su voz, o el que te está hablando no es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te enseña a caminar en rectitud, o afina tu oído, o fíjate de dónde proviene esa voz, ¿sí? Ay, no, que no quiero que suene duro, ¿eh? Entonces, Él nos enseña a apartarnos, a separarnos para Dios. ¿Qué dijimos que era ser santo? Apartado para Dios, ¿sí? Para que podamos verle a Él, porque la palabra dice, sin santidad nadie verá a Dios. Él nos enseñará, este Espíritu Santo hermoso que tenemos, por eso digo un tiempo, este es el tiempo del Espíritu Santo. Nos enseñará a ser justo, Sedec. Hola, Dana. ¿Qué era ser justo? Empezar a obedecer las instrucciones que Él dejó para sus hijos. Qué importante es esto, porque y vamos a contextualizar un versículo. Él oye la oración del justo. Bueno, está en Salmos 34:15, que dice, Él presta sus oídos, Él pone Él nos mira, ¿cómo era textualmente? Bueno, no recuerdo textualmente, pero siempre se usa esta palabra, Él oye la oración del justo. ¿Y por qué muchas veces no pasa nada cuando pedimos a Dios? Porque verdaderamente justo no es hacer algo correcto o algo que nosotros creamos que es correcto. Ser justo es obedecer las instrucciones. Y esto es muy importante, aquel que obedece tiene una mayor recompensa del Padre. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando leemos esto, decimos, sí, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar primero ante todo, tengo que... y profundizamos y podemos, tengo que hacer lo que Dios quiere y demás. Pero dice, buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces ahí entra la palabra ser justo, obedecer sus instrucciones. Juan 15:7, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ti será hecho todo. Si permaneces en mí a través de Jesús y mis palabras permanecen, vos pedí todo, que será hecho. Recién ahí será hecho. El Espíritu Santo nos enseña a perfeccionar nuestra fe. ¿Qué dijimos que era fe? Era emuná. Era creer, confiar, pero también nos enseña a permanecer firme ante todo. Nuestra firmeza. Hebreos 11:6. Porque la fe es necesaria para agradar a Dios. Yo te cambio ahora. Porque la emuná es necesaria para agradar al Padre.
¿Qué significa emuná? No solamente creer y confiar, sino permanecer firme. Para agradar al Padre tenemos que permanecer firme. Y firme en lo que Él dijo que tenemos que estar. Como Él quiere, por eso el título se llama Volviendo al corazón del Padre. Marcos 16, 17. Y las señales seguirán a los que creen y a los que tienen emuná. A los que tienen emuná, las señales sigan a los que están con firmeza. Este es el tiempo de una iglesia diferente, una iglesia poderosa. No es una iglesia que tiene muchos miembros, no es una iglesia que tiene el mejor templo, no es una iglesia que tiene los mejores lujos, los mejores instrumentos, los mejores músicos. Una iglesia poderosa es una iglesia que está en obediencia, una iglesia apartada, una iglesia separada para Dios. Esa es una iglesia poderosa. Esto no es legalismo de ninguna manera. Ninguna de sus instrucciones son legalistas. Cuando nosotros decimos, y no me refiero solamente al Antiguo Testamento, cuando Dios da los 10 mandamientos, cuando Jesús dice, 2 nuevos mandamientos doy, que ames a tu Dios con todo, y el segundo, que ames a tu prójimo. Cuando dice ame a tu Dios, está encasillando los primeros 4 mandamientos de los 10. Y del 5 al 10 está diciendo ama a tu prójimo. Las instrucciones no son legalistas. Lo que Él dijo no es ser legalistas. Matar no es legalista. Honrar a tu padre no es legalista. O no matar, mejor dicho. El no codiciar no es algo legalista. El amar a tu Dios no es legalista. No hay legalismo en las instrucciones. Les quiero compartir algo más que siempre digo como frase. Y que digo, ninguna instrucción es legalista. Y yo obedezco por amor. Y obedezco las instrucciones no para ser salvo, porque no es así. No somos salvos por obedecer las instrucciones. Somos salvos a través de Jesús. Pero algo muy importante, que no soy salvo no obedezco las instrucciones para ser salvo, sino porque soy salvo, porque amo a Jesús, amo a Dios, empiezo a obedecer instrucciones. Esto es volver al corazón del Padre. Cuando yo era chico había gente en la iglesia, había hermanos mayores, gente grande dentro de la iglesia, que decía, no puedes mascar chicle dentro de la iglesia, no te puedes reír, no puedes jugar, está en reverencia porque estamos en una reunión que es para Dios. Antes, cuando yo era más joven, decían, qué lindo que los jóvenes lleguen a un matrimonio en santidad. Y esas cosas se están perdiendo hoy en día. Porque nos ponemos bajo una capa, bajo una máscara de que sí somos pecadores y vamos a morir siendo pecadores, pero somos justificados. Y en realidad la palabra no dice eso. ¿Por qué digo un tiempo del Espíritu Santo? Porque es necesario que empecemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, que podamos seguir y nos pueda llevar al arrepentimiento genuino. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el mayor logro que tiene el Espíritu Santo si nosotros empezamos a caminar en obediencia. No estamos acostumbrados a escuchar sí por encima de la obediencia, pero no de sujeción a Dios. Estamos tan sujetos muchas veces a personas terrenales, personas que están rodeándonos, pero tenemos poca sujeción a Dios. Y gente quiere empezar a cambiar su vida, como siempre digo yo, quiere empezar a cambiar su vida verdaderamente. Empiecen a escuchar la voz del Espíritu Santo que te va a llevar a otra madurez. Va a llevar a perfeccionar tu fe, tu firmeza. Por consecuencia, al estar
perfeccionando nuestra fe, nuestra firmeza, vamos a poder agradar a Dios. Esta palabra primeramente me tocó a mí profundamente porque es algo que yo viví, me presentaron a Dios, me presentaron a Jesús y el Espíritu Santo, pero seguía siendo un pecador tremendo. No digo que no cometo errores, pero sí me dejo guiar por la voz de Dios a través del Espíritu Santo, por la voz del buen pastor que me dice, che, vení por acá, porque por allá no es. Y saben que esto no es legalismo, es amor. Es amor, ser obediente a Dios es el mayor muestra de amor a Dios. No con canciones, no con actividad dentro de la iglesia. Porque Dios en la iglesia, pero a cantar no es adorar. Tu vida en obediencia es adoración a Dios. Entonces, gente, le quiero compartir esto, de que no tengan miedo de ser obediente a Dios. No está mal, no está mal. Es el mejor demostración de amor al Padre. ¿Cómo volvemos al corazón del Padre? Humillándonos, dejando todo de lado. Sí, Señor, la verdad que tengo esto y el Espíritu Santo cada día me muestra que esto está mal, pero yo lo vuelvo a hacer. Entonces tenemos que renunciar a eso de una vez y decir, hey, Espíritu Santo, a ver, quiero escuchar tu voz. Quiero empezar a escuchar tu voz y empezar a estar en obediencia, porque eso es amar a tu Dios más que a nada. Y luego vas a poder amar a tu hermano más como a ti mismo. ¿Quieres compartirle esto y que puedan recibirlo? No se centre en buscar una posición dentro de una iglesia, para nada. No sirve de nada si no hay madurez en nosotros. No sirve de nada si el Espíritu Santo, no dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe a caminar en rectitud, en obediencia. No sirve de nada. Dios no está buscando pastores, Dios no está buscando, Él está centrado en buscar hijos obedientes. Alguien que se prepara, instrucciones, no solamente mandamientos, mis votos, no solamente son instrucciones, sino que son votos matrimoniales. Cuando hablamos de votos matrimoniales, yo estoy constantemente preparándome para esa gran boda, cumpliendo por amor esos votos matrimoniales, porque quiero llegar sin mancha y sin arruga a ese día. Entonces, amar a Dios es cumplir esos votos matrimoniales. Una persona que se va a casar está ansiosa, está preparándose, está poniéndose lo más linda posible, y esto se lo habla a mujeres. Está ocupada en ser la mejor novia y agradar al esposo y ser la mejor. Ahora nosotros como iglesia, no son instrucciones, no son legalistas, es cumplir los votos matrimoniales, tratar de ponerte lo más hermosa para ese momento tan lindo que es la boda con Él. Esa unidad con Él. Entonces no lo mires como algo malo el ser obediente. Ser obediente es amor a Él. Gente, desde ahí le mando la verdad un saludo a todos los que se conectaron y a los que lo van a ver después. Bendiciones Ceci, bendiciones Liliana.